un proceso de transformación en donde cambia de ser ATP a ADP. Y este ADP se une, ¿verdad? En la miosina y en la actina, que son estos filamentos. ¿Ven cómo estos filamentos? Bueno, los filamentos delgados son la actina y los filamentos gruesos son la miosina. Aquí pueden ver en la imagen. Llega el ATP, entra en un proceso de transformación, se une a estos filamentos, genera calor. Una vez esa transformación del ATP a ADP generó calor porque hubo una transformación. Una vez que ya se hizo esa transformación, se generó el calor y el ATP se puso en los filamentos, tanto de actina como miosina, empieza la fuerza, es decir, ya puedes hacer esa contracción muscular. Entonces vean cómo en un ejemplo se utilizó los tres elementos. Yo necesitaba de energía, que era el ATP dentro de la célula del músculo entró en un proceso de transformación. Ese proceso de transformación hizo que liberara calor y una vez que liberó calor y hubo esa transformación, pudo trabajar mi músculo, es decir, pude contraer el músculo. Entonces, vean cómo en este ejemplo se relaciona. Entonces, no piense que la energía es algo separado del trabajo, del calor, no. Estos tres elementos se correlacionan con el concepto de energía. ¿Se entiende? Ok, entonces avancemos. Ok, ahora vamos a ver la clasificación de los sistemas, porque hay muchos tipos de clasificación de los sistemas. En función del flujo de masa y energía. Es decir, quiere decir que si ingresa o sale materia o energía. Aquí además existen estos tres sistemas. Estos tres sistemas se clasifican según si ingresa o sale materia o energía. O sea, el sistema abierto, el sistema cerrado. Aquí sería el sistema aislado. Vamos a corregir. Bueno, estos tres sistemas, ¿verdad? ¿Por qué se clasifican estos tres sistemas? Simplemente se clasifican por si o entra materia o sale materia de este sistema. Ya vamos a ver cómo se ve esto. Ok, listo. El primero, el sistema abierto. El sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con los alrededores. Vean que una olla hirviendo. En esta olla hirviendo, o sea, esta olla que está hirviendo, la energía que llega a la olla es el fuego. O sea, si tú enciendes el fuego, ¿verdad? El fuego agarra el agua, lo empieza a transformar por la energía que recibe y lo transforma en gas. ¿Y ese gas a dónde va? Sí, eso está abierto. Al medio, o sea, a lo que está alrededor. ¿Cuál es el sistema? La olla. ¿Cuál es el calor que está recibiendo? El fuego de la olla. ¿Y cuál es la materia que se va hacia los alrededores, hacia lo que está afuera del sistema? Ese gas. Entonces vean cómo los sistemas abiertos intercambian energía y materia con los alrededores. O sea, ¿se está produciendo un proceso dentro del sistema? Sí, se está calentando el agua, está hirviendo y se está volviendo gas. Pero ese gas termina en los alrededores. ¿Se entiende eso? Sí. Okay. Ahora, ¿qué pasa con el sistema cerrado? Es aquel que intercambia energía, o sea, sí voy a intercambiar energía, pero no materia con los alrededores. Su masa permanece constante. Y es lo que pasa aquí, con el Sol. No parece un sol, pero en sí es un sol. Es la representación de un sol. ¿Qué pasa con el Sol? El Sol, tú no ves que cuando el Sol calienta la Tierra, él no va a perder parte de lo que es el Sol. O sea, no es como que, bueno, arranco una parte del Sol para que la Tierra reciba calor. No, él simplemente transfiere, o sea, se transfiere esa energía
a la Tierra, pero él queda constante, o sea, él permanece. No hay una ruptura de la masa de lo que es él, de la materia, sino que simplemente transfiere esa energía. Es lo que hace el Sol con la Tierra. A muy diferencia del agua del sistema abierto, porque vean que cuando esta agua se convirtió en gas, simplemente perdió parte de su materia, o sea, parte del agua que estaba dentro de esta materia se perdió, así se fue hacia los alrededores en forma de gas. Aquí yo voy a transmitir energía, pero mi materia sigue intacta, o sea, yo no voy a perder parte de mi materia. Y es lo que hace diferencia entre este y este. En el abierto hay un intercambio de energía y de materia con el resto, con los alrededores, o sea, lo que diríamos como el universo, mientras que en este hay solamente un intercambio de energía, pero mi masa sigue intacta. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas aislados? Es aquel que no intercambia ni materia ni energía con los alrededores, pero ellos están presentes en su entorno. Un ejemplo muy claro, un termo. Si mi termo fuera el sistema, ¿verdad? Y yo lleno mi termo lleno de agua, esos termos, ¿cómo se les llama? Los que mantienen el agua y el agua fría y el agua caliente en el termo. Ahorita no me acuerdo el nombre, pero ustedes han visto esos termos que mantienen el calor dentro del termo, ¿verdad? Bueno, si yo agarro ese termo, ¿verdad? Y yo lo lleno de agua fría o agua caliente, ponte que lo llené de agua caliente, y yo cierro bien ese termo, ¿qué va a pasar ahí? Ahí no va a haber una pérdida ni del calor de esa agua caliente, ni parte del agua. O sea, esa agua se va a mantener en el termo. Pero el termo aún sigue estando, o sea, mi mano, pues. ¿Me entienden? O sea, sigue estando presente en el entorno. Simplemente que no hay pérdida ni de calor ni de materia. O sea, no hay pérdida ni de energía ni de materia. ¿Se entiende por ahora? La diferencia de cada uno de ellos. Es fácil, es simplemente diferenciar. Ok, en el sistema abierto se puede perder tanto energía como materia con lo alrededor, porque está abierto. O sea, te lo guardas así en la mente. Lo abierto, o sea, si está abierto puede intercambiar energía, materia, con lo que está en el universo, en el exterior. En cambio, un sistema cerrado simplemente puede haber intercambio de energía, más la materia se conserva, sigue constante. Y en el sistema aislado no, ni intercambio ni energía ni intercambio de materia. O sea, está el sistema aislado, pero está presente en el entorno. O sea, es como le decía el termo, no hay intercambio, no pierde el agua, no pierde tampoco el calor del agua, pero sigue estando en este mundo, o sea, sigue estando presente en el entorno donde está, solamente que no hay una pérdida ni de energía ni de masa. Pasemos con los otros sistemas. Bueno, esto es un resumen de lo mismo. Vean, el sistema abierto puede o recibir energía y materia y también puede, o sea, perderla con sus alrededores. En el sistema cerrado solamente puede dar, o sea, perder energía, más su materia se conserva. Y en el sistema aislado no hay ni pérdida de energía ni pérdida de materia, simplemente está aislado, está cerrado, tiene energía, tiene materia, pero aisladamente y aún sigue estando alrededor. O sea, puede seguir estando alrededor del universo, solo que no va a perder ni energía ni materia. En función del estado en el cual se encuentran los constituyentes. Ya vimos la clasificación según lo que pierde, o sea, según lo que puede ganar y lo que puede perder. Ahora vamos a ver la clasificación según en el estado en que se encuentran los constituyentes del sistema, o sea, lo que constituye al sistema, esos elementos que hacen el sistema, cómo están sus estados, se pueden clasificar en sistema en equilibrio o sistema en estado estacionario. El sistema en equilibrio es un sistema en el que las
fuerzas o las tendencias dentro del sistema se contrarrestan de manera que no hay cambios netos en el estado del sistema. Vean, yo les puse el ejemplo de una taza de café. Si esta taza de café estuviera, vamos a poner, a 80 grados, o sea, está sumamente caliente, que bota humo, pero la temperatura de la cocina o del lugar donde yo me lo estoy tomando, la temperatura del ambiente está a 25 grados. En este punto, el calor del café comienza a transferirse al aire del lugar donde yo estoy. O sea, vean cómo empieza a salir ese calor, ¿verdad? El aire caliente alrededor del café sube y es reemplazado por aire más frío, que es el aire que está en medio del lugar donde yo me estoy tomando el café, facilitando una constante de transferencia de calor. O sea, vean cómo el calor del café sube, pero también hay calor, o sea, también hay una temperatura del ambiente donde estoy. Y hay como que se contrarrestan, ¿me entiendes? O sea, como un choque de esas dos temperaturas. Entonces, como se contrarrestan las temperaturas, ¿verdad? Y se van a contrarrestar, va a llegar un punto donde esas dos temperaturas empiezan a agarrar como un equilibrio. Es decir, el café empieza a perder ese calor, pierde ese calor, va perdiendo, mientras que el ambiente va contrarrestando el calor del café, hasta llegar a un punto donde el café tiene una temperatura diferente a la cuando te la sirvieron. O sea, todo aquí ha tomado una bebida caliente, ¿verdad? Y pasa eso. O sea, si tú ves la bebida caliente y tú la dejas ahí, tú no te das cuenta que al pasar unos minutos o pasar un tiempo, esa bebida se va enfriando. Bueno, se va enfriando porque dentro de ese sistema hay se están contrarrestando dos temperaturas, la temperatura del ambiente y la temperatura de la bebida caliente que te han servido. Una vez que se van contrarrestando, va a llegar a un punto donde la temperatura del ambiente cercano a la taza y la temperatura de la taza van a llegar a un punto de equilibrio, o sea, como a la misma temperatura. Y es por eso que dice que no hay cambios netos en el estado del sistema, así. Llegan como a un tipo de equilibrio. ¿Se entendió eso? Ok, muy bien. Ahora, en el sistema en estado estacionario, es aquel donde a pesar de que ocurre un flujo de materia o energía dentro y fuera del sistema, las propiedades internas del sistema, como temperatura, presión, contracción, etc., se mantienen constantes con el tiempo. ¿Cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso en español? Yo puse este ejemplo de una persona. Si tú eres una persona que, por ejemplo, comiste hoy 240 calorías, no sé, te la comiste en una hamburguesa, una pizza, lo que sea, y te la comiste, y tu cuerpo obtuvo 240 calorías. Pero esas 240 calorías también las bajaste a través del ejercicio. O sea, tú hiciste una caminata de como de 40 minutos y bajaste 240 calorías. La misma que te comiste fue la misma que perdiste. Y por eso se mantiene constante con el tiempo. Vean cómo si hubo un flujo de energía, si hubo un flujo de materia dentro del sistema, pero las propiedades del sistema se mantuvieron constantes con el tiempo. ¿Por qué? Porque aunque hubo un flujo o una ganancia, también hubo una pérdida. O sea, no alteró, no fue como que te comiste las 240 calorías y te dormiste o te fuiste a hacer otra cosa y ahí en tu cuerpo quedó las 240 calorías. No, obtuviste esas 240 calorías, pero también las quemaste, las perdiste. Y por eso dentro de tu cuerpo se mantuvo constante. O sea, las calorías que ya tenías ya parte de tu cuerpo antes de comerte esas, se mantuvieron constantes. No hubo ni una ganancia ni pérdida de las que ya tenías. ¿Se entiende eso? O sea, el sistema en estado estacionario, o sea, se mantiene
constante, pero sí hay un flujo. O sea, sí hay como ganancias y pérdidas, solamente que se mantiene constante. ¿Sí? Ay, me asusta, solamente Fabiola lo entendió. Miguel, ¿dudas por ahora con los sistemas? Es muy importante que recuerden en cada uno de los sistemas. ¿Qué pasa en el sistema abierto? ¿Qué pasa en el sistema cerrado? ¿Qué pasa en el sistema aislado? ¿Qué pasa en el sistema en equilibrio? ¿Qué pasa en el sistema en estado estacionario? Si se acuerdan la característica que define cada uno de los sistemas, ustedes van a poder defender eso en el examen. O sea, tienen que saber, en el sistema abierto hay ganancia y se puede perder tanto energía como materia. En el sistema cerrado solamente se pierde energía y en el sistema aislado no se pierde ni energía ni materia. En el sistema de equilibrio hay una contrarrestación de dos energías, se contrarrestan y llega a un estado de equilibrio. Como dos fuerzas que se están contrarrestando hasta que se llega a un equilibrio. Y en el sistema en estado estacionario hay flujo de energía, de materia que está entrando y que está saliendo, pero que no hace una alteración, sino que hace que aún todo se mantenga constante. O sea, todo lo que entra también puede, tanto entra como puede salir. Avancemos con los otros sistemas. Ahora, otra clasificación. Vean que ya vamos con la tercera clasificación de los sistemas, según las características de las variables de ese sistema. Según las características de las variables de este sistema tenemos sistema de composición constante y sistema adiabático. El sistema de composición constante, ¿verdad? Tenemos que el sistema de composición constante es aquel en que la proporción de los componentes que lo conforman se mantienen estables a lo largo del tiempo. Un gran ejemplo es la solución salina. Miren que la solución salina, ¿verdad? Es una solución de cloruro de sodio en agua. Si preparas una solución salina, ¿verdad? Tú tienes que poner concentraciones específicas tanto de la solución de cloro como de la agua. O sea, ¿cómo les explico? Los componentes que la conforman, que es la solución de cloro y el agua, se mantienen estables. O sea, no es como que va a haber más solución de cloro o más solución de agua, sino que va a haber las mismas. Recuerdan que una solución se compone de un soluto y de un solvente. El solvente sería el agua y el soluto sería la solución, la solución de cloruro de sodio. Entonces yo he hecho el soluto, el cloruro de sodio, y lo echo en agua y echo en cantidades semejantes, o sea, que mi agua pueda disolver todo el cloruro de sodio. Y así los componentes que la conforman se mantienen estables, o sea, no hay más de soluto ni más de solvente, sino hay una estabilidad entre los dos, entre las proporciones de los dos. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, el sistema adiabático. Es un tipo de sistema termodinámico en el que no hay transferencia de calor hacia o desde el entorno. Esto significa que cualquier cambio en la energía interna del sistema se debe únicamente al trabajo realizado sobre él o por él y no a la transferencia de calor. El ejemplo que yo les puse ahí es un ejemplo de un globo. Pero, o sea, vean esto. Un globo, digamos que tú agarras un globo y yo inflo el globo. Ese globo así de cumpleaños. Agarras y tú inflas el globo de cumpleaños y lo inflas y lo inflas y lo inflas y ya está el globo todo inflado, ¿verdad? Una vez que tienes todo el globo inflado, o sea, lleno de aire, cuando sueltas el globo, ¿qué pasa con el globo? No se dan cuenta que hay una pérdida repentina y brusca de aire, ¿verdad? Que sale por el globo. El aire dentro del globo, ¿verdad? Que rápidamente sale hacia el exterior. Ahí va a haber un cambio. O sea, pero este cambio del aire que estaba antes de tú soltarlo va a ser diferente al aire que cuando tú lo soltaste. O sea, el aire del globo cuando tú soplaste, ¿verdad?
digamos que tú soplaste el globo, el aire dentro del globo está a una cierta presión y temperatura. Ok. Y este aire no lo podías, o sea, no se escapaba porque tú lo tenías, ponte que agarraba la mano. Entonces, esa presión, esa temperatura que estaba el aire dentro del globo, era una presión y temperatura, o sea, que estaba ahí, pues, constante. Una vez al soltarlo, cuando abres el globo, el aire sale rápidamente. Esta salida es un proceso adiabático. ¿Por qué es un proceso adiabático? Porque ocurre tan rápido que no hay tiempo para que el calor que estaba dentro del globo se transfiera desde el aire hacia el exterior. O sea, es como que simplemente el calor que estaba dentro del globo, del aire globo, simplemente sale, pero no sale a la misma temperatura que estaba dentro, sino que sale de manera diferente. ¿Por qué? Porque la misma energía que estaba dentro del globo cuando tú lo soplaste y lo soltaste fue la misma temperatura que empuja todo ese aire hacia el exterior. Entonces, parte de esa energía interna que está dentro del aire se convirtió en el trabajo para expandirse. Como resultado, o sea, esa energía simplemente salió de manera brusca. Y el aire que salió no es el aire, no va a salir a la misma temperatura que estaba adentro, sino que sale a una temperatura mucho más fría. O sea, yo se lo estoy explicando, pero si ustedes hacen, no sé si vayan a hacerlo, pero o sea, si ustedes literalmente hacen eso, ustedes soplan un globo, ¿verdad? Y ustedes sueltan el globo. Si ustedes sienten el aire que está saliendo bruscamente del globo, se dan cuenta que el aire no es un aire caliente, sino un aire como frío, o sea, porque no va a ser la misma temperatura que estaba dentro. O sea, cuando tú lo soplaste con la boca, el aire que estaba dentro tenía una temperatura y tenía una presión como tal. Una vez que soltaste ese aire, se produce un sistema diabático, en donde hay, o sea, salió tan rápido Que se enfrió el aire. y hubo una transferencia por así de manera brusca que salió, que simplemente ya no es a la misma temperatura, sino a otra. Pero ¿por qué hubo ese cambio de temperatura? No era porque el aire del exterior entró dentro del globo, no. Es simplemente por la manera brusca en que salió el aire que está dentro. Por eso dice que hay una transferencia de calor hacia el entorno, hacia afuera, pero ¿qué significa? Que cualquier cambio en la energía, o sea, en la temperatura, en el calor que estaba dentro del aire, no se debió al trabajo realizado, o sea, se debe únicamente al trabajo que hubo dentro del globo y no a la transferencia del calor de la misma. No sé si se entendió con ese ejemplo. O sea, era un ejemplo un poco random, pero no tenía otro mejor ejemplo. La caja de Manuelita y con Manuelita. ¿Sí se entendió? La tortuguita. ¿Puedes repetir otra vez las diferencias de estos dos sistemas, porfa? Ah, ok, ok. La diferencia. En el sistema de composición constante tenemos que la proporción de los componentes que lo conforman se mantienen estables. O sea, la proporción de los dos componentes es estable, no hay más de uno ni del otro, como le pasa en la solución, en la solución salina, que es cloruro de sodio, y tenemos el agua. Cuando hacemos la solución salina no echamos más de uno ni del otro, sino que echamos a una proporción constante, una proporción tanto de soluto como de agua, que todo este solvente pueda disolver el soluto. Y por eso se llama sistema de composición constante. Ahora, en el sistema adiabático es un sistema termodinámico en que no hay una transferencia de calor, o sea, desde el entorno. Va a haber un cambio de la temperatura, pero esto no va a ser por el entorno. Como pasaba aquí con el café. Vieron que en el café el cambio de temperatura del café es porque el mismo aire, o sea, el mismo ambiente del café, o sea, el mismo ambiente donde te estás tomando el café, contrarresta el calor del aire, del café, o sea, contrarresta el calor del café, y por eso hay un cambio de la temperatura hasta un punto donde los dos llegan a un equilibrio. Aquí hay un cambio de la temperatura, pero no es debido al entorno, sino a lo que está pasando dentro del sistema. El ejemplo que yo les puse fue el del globo. Cuando tú soplas un globo y lo soplas, dentro del globo hay un tipo, o sea,
el aire está a una temperatura y a una presión. Una vez que tú dijiste, ay, bueno, lo voy a soltar, y soltaste este globo, este aire sale tan bruscamente y toda la energía, o sea, todo el calor que estaba dentro del globo, hace que el aire salga tan bruscamente que cuando tú tocas, o sea, si tú sientes el aire que está saliendo, es un aire frío. Pero no era porque tu boca soplaste aire frío, sino simplemente que el trabajo que se produjo aquí en este sistema hizo salir el aire tan bruscamente que cambió de temperatura, o sea, cambió como, sí, pues la temperatura de la energía a una temperatura más fría. Pero ves que no fue porque entró aire del ambiente dentro del globo y por eso se siente el aire más frío, no. Simplemente el mismo proceso que ocurre aquí hace que el aire salga tan bruscamente que lo enfría y por eso lo sientas así. Se enfría por Y es la lo que quiere brusquedad. decir el sistema diabático, pues, que no hay transferencia de calor desde el ambiente, o sea, desde el entorno, sino que cualquier cambio en la energía Cualquier cambio que se debe únicamente al trabajo realizado sobre él o por él, o sea, realizado sobre el sistema. No hay una transferencia de calor desde el ambiente al sistema, ni del sistema. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas por ahora? No sé, los demás, si tienen dudas, pueden decirla. Bueno, avancemos. Ahora, bueno, seguimos con las características de las variables de ese sistema. Tenemos el sistema isobárico. Es aquel en que la presión se mantiene constante durante un proceso. El ejemplo que le pusimos aquí fue el ejemplo de una olla, o sea, una olla que tiene agua hirviendo pero no tiene tapa. Vean que una olla que tiene agua hirviendo pero no tiene la tapa representa un ejemplo de un sistema isobárico. ¿Por qué? Porque la presión del vapor que se forma sobre el agua o sea, aquí tenemos la estufa prendida, ¿verdad? Que sería el fuego. Está el fuego calentando el agua. El agua comienza a absorber ese calor. Una vez que absorbe ese calor, ¿verdad? Entra a un punto de ebullición y ese punto de ebullición hace que el agua se transforme en gas. Una vez que el agua se transforma en gas, bien que la presión, o sea, la presión que está recibiendo se mantiene de una manera constante sobre la superficie del agua. ¿Puedes repetirlo? O sea, no hay un cambio en la presión. Deja que O sea, se calienta el agua y simplemente sigue saliendo el vapor del agua. O sea, esa presión sigue manteniéndose constante. No es como que si yo cerrara la olla, ¿verdad? Y le pusiera una tapa. Si yo cierro la olla y le pongo una tapa, la presión como que se acumula. O sea, es como que el agua se va evaporando y se acumula dentro de la olla. Pero como no tiene una tapa, sino que está abierta, o sea, esa agua en gas simplemente va saliendo al exterior y esa presión simplemente se mantiene constante. O sea, se calienta, absorbe el agua, entra a un punto de ebullición, sale en forma de gas y eso se mantiene constante. No hay una acumulación, no hay nada, sino se mantiene simplemente constante. ¿Se entiende? ¿O no se entiende muy bien? No sé, ¿qué me dicen? ¿Se entiende ese concepto? sí.
se mantiene constante. Ay, estaba hablando sola. O sea, literalmente, lo siento. ¿Qué es lo importante de aprenderse aquí el sistema isobárico y el sistema isométrico? Vuelvo a repetir. Bien. Que en el sistema isobárico y en el sistema isométrico yo tengo que aprenderme, o sea, qué es lo que se está manteniendo constante. ¿Cuál es esa característica dentro del sistema que va a ser constante? O sea, que no va a, a cambiar, sino que se va a permanecer. En el sistema isobárico, ese constituyente o sea, que hace dentro del sistema que se mantiene constante es la presión. Y le ponía el ejemplo de la olla de presión. O sea, tú vas calentando el agua y simplemente ese gas se va a ir hacia el ambiente. Y eso de manera constante. Se calienta el agua, sale. Se calienta el agua, sale. Y así esa presión se mantiene constante. Pero en el sistema isométrico lo que se mantiene constante es el volumen. Y ponía el ejemplo de una olla de presión. La misma cantidad que tú echaste en el agua, o sea, digamos que tú echaste agua hasta acá. ¿Qué va a pasar en una olla de presión? Obviamente se va a calentar el agua, pero vean que ese gas no va a salir hacia el exterior, sino que se va a mantener dentro de la olla. O sea, el volumen de agua que tú echaste sigue manteniéndose dentro de la olla. Y es por eso que calienta la comida. No sé si me entienden, o sea, se evapora el agua y ese gas es caliente y si la comida está dentro, simplemente se cocina mucho más rápido porque estás cocinando, o sea, está llegando a todas las partes de la comida. O sea, si tuviera un pollo aquí, ese gas llegaría a todas las partes del pollo y calienta y cocina a ese pollo mucho más rápido. A lo que yo solamente lo pusiera en un agua caliente, porque solamente le llegaría el calor a través del agua. Pero como está llegando en todas las direcciones por el gas, se cocina mucho más rápido. Y eso es lo que pasa con el sistema isométrico. O sea, el volumen de agua que tú echaste se mantuvo dentro de la olla a presión porque estaba cerrada, porque mantenía la presión del agua, o sea, mantenía la cantidad de agua que habías echado, pero obviamente ya no estaba en forma líquida, sino que ahora estaba en forma gaseosa. ¿Se entiende? Ok, entonces, en el sistema isobárico lo que se mantiene constante es la presión. En el sistema isométrico lo que se mantiene constante es el volumen. No va a haber una pérdida de volumen. Se va a mantener constante. Ok, funciones de estado. Es aquel en que la presión se mantiene. Las funciones de estado, ya ustedes lo han visto en la clase. La entalpía, la energía interna, la presión, el volumen, la entropía, la temperatura. Vamos a volver a repasar. A ver, ¿quién me dice qué es la presión? Cuando hablamos de las funciones de estado, son esas características, o sea, esas magnitudes, esas características, ¿verdad? Que se encuentran en un sistema en equilibrio. O sea, en un sistema en equilibrio vamos a encontrar la entalpía, la energía interna, la presión, el volumen, la temperatura, la entropía. Es como los constituyentes dentro de ese sistema, ¿verdad? De equilibrio. Entonces es muy importante saber definir cada uno de los constituyentes. Si estos constituyentes los vamos a encontrar dentro de un sistema de equilibrio, yo tengo que saber qué es la entropía, qué es la entalpía, qué es la energía interna, qué es la presión, qué es el volumen, qué es la temperatura. Tengo que saberme la definición de cada uno de ellos.
Así que comenzamos primero con el de la presión. ¿Quién me puede decir qué es presión? Sin palabras, sin comentarios. Vamos, chicos, ustedes vieron la clase o no vieron esta... o ustedes vieron esta clase, ¿no? Sí, pero no entendí nada, quería llorar mucho. ¿En serio? Ah. Sí, esta clase, les voy a ser sincera, a mí también me parece un poquito tediosa, porque es como son cosas que tú dices, "Ay, porque yo me tengo que aprender eso, o sea, es mucho como de física, ¿sabes? De qué pasa con las moléculas, así, o sea, pero bueno, o sea, es parte de lo que tenemos que aprender, ¿no? Y hay que aprenderlo, porque hay que aprenderlo, pues es parte de lo que nos toca. Pero, pero bueno, no importa. Estamos aquí para aprender lo que no logramos entender en la clase. Presión. Fácil. La presión es simplemente es una magnitud física, ¿verdad? Que ejerce, o sea, que se ejerce en las moléculas sobre una superficie determinada. La presión es cuando, o sea, si tenemos unas moléculas, ¿verdad? Ponte aquí en la olla de presión. Tenemos que estas moléculas se ejerce una fuerza determinada en estas moléculas y una vez que estas moléculas se ejercen, o sea, ellas empiezan como a reaccionar, pues como, ustedes no lo ven, pero aquí hay un montón de moléculas de agua que empiezan a reaccionar por la fuerza que ejercen. Y es simplemente eso, la presión que se mantiene. O sea, no es tan difícil. Es la magnitud física de la fuerza que ejercen las moléculas. Mientras que las moléculas empiezan a reaccionar, ellas van a ejercer una fuerza. Ponte con una fuerza que entre las moléculas se estén chocando una entre sí. Están ejerciendo una fuerza. Esa fuerza es una presión que está ocurriendo dentro de ese sistema. O sea, dentro de la olla de presión está ocurriendo ese sistema. Y más nada, y normalmente la presión se caracteriza como una fuerza vectorial. ¿Por qué como una fuerza vectorial? Porque esta fuerza puede ir hacia diferentes direcciones. O sea, las moléculas pueden estar chocándose como por aquí, como por aquí, como por aquí, como por acá. O sea, imagínenselo de esa forma, pues que la presión es simplemente eso, es la fuerza que ejercen las moléculas dentro del sistema. ¿Ok? Y obviamente eso es una magnitud. O sea, una magnitud física, una parte de la constituyente, o sea, un elemento del sistema. Ahora, vamos con el siguiente, el volumen. ¿Saben qué es el volumen? Creo que sí. O tampoco sabemos. No sé, díganme ustedes. El volumen es mucho más fácil. Como les decía, el volumen simplemente es el espacio ocupado por un sistema. Como les decía en este ejemplo de la olla. El volumen era el agua. El agua que yo eché dentro de la olla, ese era mi volumen. Y cómo constituía el espacio de mi sistema. ¿Ya? Ese es el volumen, es el espacio ocupado por el sistema. Ahora veamos entropía. Entropía y entalpía son dos conceptos que deben de saberlo muy bien, ¿oyeron? O sea, debo saber muy bien la diferencia entre entalpía y entropía. ¿Saben qué es entalpía? ¿Qué me puede decir? Nadie. Sin palabras. Ok. Entalpía.
Entalpía es simplemente es una propiedad termodinámica, ya lo sabemos, estamos hablando de la termodinámica, así que es una propiedad termodinámica que se utiliza para medir la cantidad de energía en un sistema, especialmente donde hay un intercambio tanto de calor y de trabajo. O sea, simplemente la utilizamos para medir la cantidad de energía dentro del sistema. La entalpía nos va a decir si se está liberando energía y que por lo tanto libera calor, porque hablamos de que en todo proceso de energía, o sea, lo que lo constituía era el calor, el trabajo y la transformación, ¿verdad? Entonces, en toda energía hay una liberación de calor y la entalpía nos va a decir, oye, en este sistema se está o liberando calor o se está absorbiendo calor. Por eso ella nos va a decir la cantidad de energía, nos va a decir se está perdiendo calor o se está ganando calor. En otras palabras, se está perdiendo energía o se está ganando energía. Nos va a decir la cantidad de energía que hay dentro del sistema. ¿Bien? Mientras que la entropía se caracteriza como el grado de desorden. ¿Qué es eso de grado de desorden? Cuando yo hablo de entropía y hablo de que él se encarga de decir el grado de desorden, nos intenta decir como que cuantificar la incertidumbre o el caos de un sistema. O sea, la incertidumbre es como las posibilidades que podría tener un sistema. Ponte como cuando estás armando un rompecabezas. Antes de tú armar el rompecabezas, tú tienes mucha incertidumbre de cómo podría llegar a terminar. O sea, ¿cuál sería la imagen que se armaría con el rompecabezas? Es decir, hay mucha entropía. O sea, no hay una seguridad de cómo va a terminar el sistema, cómo va a terminar el rompecabezas. Hay una incertidumbre. Entonces la entropía calcula esa incertidumbre. Entonces, en ese caso había un aumento de entropía. Pero una vez que ya tú armaste el rompecabezas y ya lo que te falta son 2 piezas o 3 piecitas para poner el rompecabezas, tú ya sabes cuál va a ser la imagen final del rompecabezas. Es decir, hay una entropía baja, porque ya sabes, ya estás consciente de cómo termina el sistema. ¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces es muy importante saber eso. Diferencia entre entropía nos va a medir la cantidad de calor dentro de un sistema. Si dentro de ese sistema se está ganando, se está perdiendo calor, eso nos va a decir la entalpía. La entropía me va a decir la incertidumbre, o sea, nos va a cuantificar cuál es ese grado de desorden que podría llegar a estar en el sistema. Es decir, cómo podría terminar el sistema, cómo podrían terminar el sistema, nos va a cuantificar eso. Recuerden que dentro de un sistema está pasando muchos procesos, entonces no es como una seguridad total de que tú digas, no, yo pongo A y pongo B y eso me va a tener que dar C sí o sí. No, hay un proceso de incertidumbre. ¿Será que A y B me puede dar C? Entonces, si hay un aumento de entropía, es decir, que puede ser que A y B hay poca posibilidad que me dé C. Pero si hay una disminución de la entropía, yo sé que A y B sí me va a dar C. ¿Se ve? Sí. ¿Se entiende ese concepto? Ok. Ahora energía interna. ¿Qué pasó, Renfe? No entendí este concepto. No, ¿Cuál? ¿El de entalpía o de entropía? creo que no me quedó claro ninguno. Ok. El de entalpía, voy a volver a explicar. El de entalpía simplemente me va a decir, o sea, es una magnitud de la termodinámica que me va a indicar el grado de energía dentro de un sistema. La O sea, cantidad. me va a decir
la cantidad de energía que hay dentro del sistema, en donde hay intercambio de calor y trabajo. Es decir, vamos a poner esta olla a presión. Vean que estoy recibiendo energía de la estufa que está prendida, ¿verdad? Pero aquí se está produciendo un proceso, las moléculas empiezan a chocar entre sí, se llenan de presión y se pueden convertir en gas y eso. Pero la entalpía en este sistema me va a decir si se está o ganando energía o se está perdiendo energía. Es decir, me va a decir la cantidad de energía que hay dentro de ese sistema. Y gracias a que me está indicando la cantidad de energía, yo puedo decir, oye, estoy perdiendo energía. Es decir, dentro de este sistema estoy perdiendo mucha energía. O dentro de este sistema yo estoy ganando energía. Eso es la entalpía. Simplemente una medida que me dice la cantidad de energía. Véanlo como un termómetro. Un termómetro es simplemente un aparato donde tú pones y te da una cantidad de temperatura, pues te dice, estás en 37 grados, 38 grados, 40 grados. Así mismo la entalpía te va a indicar simplemente la cantidad de energía que hay dentro del sistema. O sea, no va a hacer más nada que eso, que indicarte, mira, está tanto de energía o se está perdiendo tanto de energía en este sistema. Y ya tú sabes, oye, mi sistema está ganando energía o está perdiendo energía. En el cambio de la entropía, simplemente te va a cuantificar, te va a decir de una manera cuantificativa, el desorden que puede tener ese sistema. Es decir, como la variable, ¿sabes? La variabilidad que existe dentro de un sistema. Porque como les dije, dentro del sistema está pasando procesos. O sea, están pasando procesos, pueden ser tanto físicos como químicos, en donde tú no sabes cómo podría terminar con toda la seguridad el sistema. O sea, tú no sabes el resultado final de una manera segura del sistema, sino que puede haber un desorden, pues puede haber un grado de incertidumbre. Y les ponías el ejemplo de cuando tú armas un rompecabezas. Antes de armar el rompecabezas, tú tienes mucha incertidumbre porque tú no sabes cómo es el diseño final del rompecabezas. Pero una vez que ya te faltan como 3 piezas para terminar el rompecabezas, tú dices, ya yo sé que eso no sé, es un planeta. Ya yo sé que ese rompecabezas es la imagen de un planeta. Ya tu entropía es disminuida porque ya sabes cómo va a terminar el sistema, que sería el rompecabezas. Ahora sí se entendió, Resla. O aún no. Ahora, la energía interna. La energía interna está muy relacionada, o sea, es como la suma tanto de la energía cinética interna como de la energía potencial interna. O sea, es una suma de ellas dos conforman la energía interna. Matemáticamente se define así: energía cinética interna más energía potencial interna. ¿No es cierto? La energía cinética, como podemos ver aquí, o sea, tenemos la energía interna, es la suma de la energía cinética interna más la energía potencial interna. La energía potencial interna es simplemente la energía que tiene un sistema en estado de reposo. O sea, sí, pues, o sea, la energía que ya, si tenemos un sistema y el sistema está en reposo, la energía que está dentro del sistema se llama energía potencial interna. O sea, lo que podría ser, pero en este momento está en reposo, una energía potencial interna. Una vez que ya tenemos que dentro del sistema empiezan esas vibraciones, esas rotaciones, esos movimientos dentro de la molécula y todo eso, ahora tenemos que calcular tanto la energía cinética como la energía potencial interna. La suma de ellas dos nos da la energía interna que está ocurriendo dentro del sistema. O sea, es la suma de ellas dos. A ver, ya vimos entalpía, energía cinética, presión, volumen, entropía y bueno, la temperatura. Que ya sabemos que
la temperatura tiene mucho que ver con el calor. Y el calor también está muy relacionado con la energía. En todo proceso donde hay energía que se está produciendo una transformación, hay una liberación de calor. Obviamente, al ver una liberación de calor, hay también temperatura. Puede haber o aumento de temperatura o disminución de temperatura. Propiedad extensiva. ¿Qué pasa? Dentro de un sistema hay propiedades que dependen, o sea, de las cuales dependen de la materia. Esa propiedad es la masa y el volumen. El volumen, como lo explicamos aquí, pero también tiene que saber que el volumen puede ser tanto funciones del estado, como también puede ser una propiedad, ¿verdad?, que va a depender de la cantidad de la materia. O sea, pues entra como en estas dos categorías. Es una función del estado del sistema. O sea, recuerden que estos son los elementos constituyentes que encontramos en un sistema en equilibrio. Si uno de esos constituyentes es el volumen, pero el volumen es muy directamente proporcional a la cantidad de la materia. Porque como les dijimos, el volumen, ¿verdad? O sea, va a depender mucho de la masa del sistema, porque el volumen es el espacio que ocupa la masa. Es decir, como les decía con la olla de presión y el agua, la cantidad de agua que yo eché, ¿verdad?, es la materia. Mi materia es el agua, pero eso que se evaporó y que estaba en la olla de presión y que se mantuvo dentro de la olla era el volumen. Pero vieron cómo dependía de la cantidad de la materia de agua. O sea, si echaba muy poquita agua, iba a haber muy poco gas dentro de la olla de presión. Así mismo, si yo echo mucha agua, va a haber mucho gas dentro de la olla de presión. Entonces, ¿el volumen depende de la cantidad de la materia? Sí, sí depende de la cantidad de materia. Y obviamente la masa también depende de la cantidad de la materia. Porque la cantidad de materia de un sistema, por lo tanto, o sea, va a variar. Por lo cual, si en un sistema tanto de reacción química, ¿verdad?, recuerden que dentro de un sistema hay muchos procesos. Entonces, yo entro a la materia de una forma, esa forma que entró la materia entra a un proceso y el estado final es otro. O sea, el estado de mi materia va a ser otro en el estado final. Y eso me puede indicar que puede haber o una ganancia o una pérdida del material que entró. Mismo ejemplo de la olla a presión. Si mi materia es el agua y entró el agua, ¿verdad?, y el agua se calentó, absorbió el calor, entró a un punto de ebullición y se convirtió en vapor. ¿La misma masa que entró es la misma que salió? No, o sea, entró agua en forma líquida, pero salió en forma de gas. Y puede haber una pérdida incluso de agua, porque una vez que yo les destape esa olla de presión, ese gas va a salir hacia el exterior y va a perder parte de mi masa, o sea, de mi agua que yo había constituido. ¿Se entiende? O sea, ven cómo esos dos elementos dependen de la cantidad de la materia, tanto el volumen como la masa. Les pregunto, ¿dudas? ¿No hay dudas? ¿Están ahí? Es que siento que no están. Yo sí sé que son temas que son como, o sea, parece todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. Pero tienen que como que tratar de entenderlo. No le estoy pidiendo que ya se sepan el concepto, pero sí como por ejemplo que me puedan diferenciar, que puedan entender. Oye, cuando les hablen de las propiedades, ok, lo de la masa. La masa depende de la cantidad de la materia. ¿Por qué? La materia que entra en un proceso y sale y puede salir de forma distinta, como yo les ponía el ejemplo del agua. En una olla de presión, tú en una olla de presión tú echas agua líquida.
Esta es el agua líquida. Una vez que esa agua líquida entró en contacto con el calor de la llama, esa agua absorbió el calor, entró a un punto de ebullición y sale en forma de gas. Pero ese gas, o sea, ven como la masa cambió. O sea, hubo una transformación de líquido a gas. Y todo dependió por la materia que entró. Y también puede haber una pérdida de esa masa, pues. Porque si tú abres ya la olla de presión, puede liberarse ese gas y parte de la materia que había entrado, que era el agua, se perdió, pues, porque ya abriste la olla y ya salió el gas. Entonces, ven como la masa depende de la materia y el volumen también depende de la materia, porque el volumen simplemente es lo que representa el espacio que ocupa, o sea, la materia, el espacio que ocupa mi materia en ese sistema representa el volumen. Si yo echaba muy poquita agua en esa olla de presión, yo iba a tener un poquito volumen, pues. Pero si yo echo mucha agua, yo voy a tener mayor volumen. Entonces, por eso se llaman propiedades extensivas, porque depende, dependen pues de la materia. Son propiedades de las cuales dependen de la cantidad de la materia. ¿Bien? Bien. Ok, por fin termodinámica. Bueno, tampoco como que sea tan emocionante, pero ya salimos de todos los conceptos de los sistemas. La termodinámica es una ciencia que se encarga del estudio del comportamiento de la energía y sus interacciones mecánicas con el entorno, las cuales derivan en cambios mecánicos. Entonces veamos, la termodinámica está pero muy relacionado con la energía. O sea, ustedes, la energía, tienen que saber que todo que tenga termodinámica van a ver la energía sí o sí ahí introducida, relacionada con ella. Y con la ley de conservación de la energía, que quiere decir que esa energía no se va a destruir, no se va a crear, sino simplemente se va a transformar y luego que se transforma se transfiere. Entonces vean, la termodinámica es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento de la energía y sus interacciones mecánicas con el entorno, las cuales derivan en cambios mecánicos. Es decir, en la termodinámica vamos a estudiar cómo la energía llega a un sistema, cómo dentro de ese sistema puede ocurrir una transformación y luego esa energía transformada puede interaccionar con su alrededor, o sea, con su entorno. Por eso sí dice que la energía no se destruye, simplemente se transforma y luego se puede transferir. Es muy importante, ya sabiendo eso de la termodinámica que se encarga de eso, pues de recibir energía, transformar la energía y luego transferir la energía. ¿Qué pasa? Hay diferentes maneras para transferir la energía, que tenemos la convección, la conducción y la radiación. ¿Ustedes entendieron eso en la clase? Sí, Ok. Entonces, ¿quién me explica qué es conducción? Que es una facilidad. Más o menos. Miguel Río. Miguel no. Bueno, aquí vamos a aprender. ¿Qué es conducción? ¿Cómo se va la conducción? Me acabaron de decir que sí la entendieron, vale. No sean así. Si la entendieron, podemos decirlo, pues. yo vi la clase que la entendí es otra cosa. La vimos, no la entendimos. Conducción facilito. Es simplemente la transferencia de energía basada en el contacto directo entre los dos cuerpos. Vean, está la llama encendida y está el metal. El contacto directo entre ellos dos, ¿verdad? Va a conducir la energía. Es decir, se necesitan dos cuerpos, que sería el metal y la llama. Al estar estos dos cuerpos en contacto,
¿verdad? Uno de esos cuerpos transfiere la energía, hace transferencia de la energía. Es decir, en la conducción se necesitan dos elementos. Un elemento que produzca la energía y un elemento que sea capaz de conducir la energía. Y por eso que les ponen esta imagen, en donde hay una llama y un metal, porque el metal es un gran conductor de energía. Entonces ven, estos dos elementos entran en contacto y cada quien hace su trabajo. Yo, la llama, produzco energía y yo, el metal, conduzco la energía. Fácil, eso es conducción. ¿Se entiende? Ajá, si se entiende, a ver, ¿qué dos elementos necesito para que se dé la conducción? Un elemento que ¿qué? Que conduce y produce energía. Que sirva como de puente. Ajá, necesito un elemento que sirva como de puente, así, que conduzca la energía. ¿Y el otro que tiene que hacer? Dar la energía. Exacto, producir la energía. Cuando estos dos entran en contacto, se hace una conducción, o sea, una transferencia de la Energía. energía. ¿Ven que es fácil? Ahora, veamos el de convección. Bueno, mejor veamos primero el de radiación. Es lo mismo, pero ajá. El de convección. Se da en un sistema con distintas temperaturas. O sea, la temperatura de aquí y la temperatura de acá son distintas. Vean, ¿qué pasa aquí? En este elemento que es la llama de fuego, se está calentando. O sea, hay un calor, pues está emitiendo un calor. Una vez que este calor que se calienta, ¿verdad? Cambia la densidad, porque ven, cuando un fluido, ponte el aire que pasa por aquí entra dentro de la llama y se calienta, él va a cambiar su densidad, o sea, va a pasar a ser una densidad, a disminuir su densidad, y esa disminución de la densidad hace que ese aire, o sea, ese aire caliente suba. Una vez que ese aire caliente suba, puede calentar las manos, que están a otra temperatura, pues no es la misma temperatura el de aquí que el de acá. Pero cómo se calienta de las manos es simplemente porque el aire que entró se calentó, disminuyó su densidad y esta disminución hizo que subiera ese calor hasta encontrarse con las manos y calentarlo. Pero una vez que tú quitas las manos aquí, ya tú no estás percibiendo el calor que está subiendo de la llama, sino que ya tú estás simplemente percibiendo el aire del ambiente y por lo tanto ya tú no sientes ese calor. No sé si se han dado cuenta, pues se han puesto la mano obviamente no directamente la llama, pero sí cerca a una llama. Tú cuando la pones, tú sientes ese calor. Hay una conducción, o sea, se puede conducir esa energía, pero una vez que quitas la mano, ya pues se enfría y listo. Y es porque pasa eso. O sea, el aire entró, hubo una convección, o sea, se encontró con el calor de la llama, esto disminuyó su densidad, subió, porque si hay una disminución de densidad, este fluido, este aire caliente puede subir mucho más rápido y calienta las manos. ¿Saben qué otro ejemplo pasa con convección? No sé, ¿ustedes han visto los globos? Creo que se llaman globos estáticos. Esos globos que es para volar y ver o sea, como la ciudad en el aire. ¿Lo han visto? En las películas o cosas así, o en la vida real. Sí. ¿Se han llegado a verlo? ¿Ustedes se han preguntado cómo funciona eso? O sea, cómo el globo, no sé, cómo el globo vuela. ¿Por qué? ¿No se han preguntado? Se calienta el fuego. Sí. Creo que soy la única que se la ha preguntado. Pero vean, dentro del globo está pasando una convección de energía. ¿Por qué? Porque si ustedes se recuerdan los globos, voy a poner para pintar.
si ustedes recuerdan los globos, ¿verdad? Tenemos, o sea, el globo ahí. Ay, qué horror. Yo no sé que sepa dibujar muy bien, pero... Ajá, tenemos el globo. O bien eso. El dibujo feo. La canasta aquí, tas. Y aquí están las personitas, ¿no? Y aquí hay como una cosa que es así redondita. Y hay fuego. Fuego. ¿Qué pasa aquí en los globos? Este aire, el aire del ambiente, entra, pasa por la llama, se calienta, hace que disminuya la densidad del aire y se sube para arriba, haciendo que se infle el globo y que el globo, por lo tanto, pueda volar, o sea, pueda estar dentro, o sea, puedas tú montarte adentro y ver cómo vuela, pues. ¿Se entiende? Ok. Me dicen que sí entiende. Entonces vean, hay diferencias, sí hay diferencia, aunque la conducción tiene también relación con la convección, pero sí tienen su diferencia. ¿Qué pasa? En la conducción acerco dos objetos, un objeto que es capaz de transmitir la energía y un objeto que es capaz de generar esa energía. Y en la convección entra en contacto dos. El aire, en este caso el fluido, entra en contacto con el elemento que genera la energía, lo convierte, o sea, hace una transformación en ese aire, o sea, hace que disminuya su densidad y por lo tanto el aire puede subir. Porque se disminuyó la densidad de ese aire, o sea, se calentó el aire y eso disminuyó su densidad y pudo subir. Una vez que sube, entra en contacto con las manos y por eso se llama convección. Una convección aquí. O como en el aire, o como en los globos aerostáticos, creo que se llaman. No me sé el nombre, pero esos globos. Entró el aire, se calentó con la llama que estaba dentro del globo. Eso disminuyó la densidad y hizo que el globo se inflara hasta el punto de que tú te puedes montar y ya vuelas por todos los lugares. Y por último tenemos la radiación, que la radiación también es sumamente fácil, que es la transferencia de energía que existe por emisión de partículas radioactivas que tienen la propiedad de transmitir energía en su trayecto. Es decir, el calor, ¿verdad?, de la llama genera partículas radioactivas, partículas cargadas, o sea, con ese calor, con esa energía radioactivas. Y simplemente la radiación de esas partículas llegó hacia las manos y calentó. Un ejemplo de esto es como el sol. ¿Qué pasa con el sol? Tú sientes el calor del sol por la radiación del sol. Pero que no es como que si el sol agarrara y tuviera contacto contigo. O sea, no está teniendo contacto directo contigo, sino que partículas radioactivas provenientes del sol puedes tú percibirlo, o sea, llegan a ti, como pasa en este ejemplo. Partículas radioactivas de la llama llega hasta las manos y se percibe esa transferencia de energía, esa transferencia de calor. ¿Se entiende? A ver, si se entendió, quiero ver un valiente que me diga la diferencia entre los tres. De manera simple. Hay una diferencia con este por esto. Y aquí ocurre esto, y aquí ocurre esto y ya. Porque la idea es que ustedes, o sea, que se entiendan los conceptos. No es que, ok, lo escuché y creo que lo entendí. No es que yo pueda decir, esto se diferencia de este por esto y así. ¿Sí se entendió los tres? ¿¿Cómo se transfiere energía?
chicos, tengo miedo porque yo le iba a mandar un test para ver si habían entendido la clase, pero no veo mucho feedback, o sea, no veo mucha... No Lo sé. que pasa es que este tema es súper abstracto. Lo que Sí. pasa es que este tema es súper abstracto y de verdad como que... Lo sé, yo entiendo, créanme, este tema no es fácil. Y gracias a Dios no ponen muchas cosas de este tema, pero tenemos que saberlo, pues. O sea, tenemos que por lo menos saber la diferencia. A mí tampoco me gusta este tema, Fabiola. Si yo pudiera obviar este tema, yo lo obviaría en mi vida. Pero hay que saberlo. Entonces, entender. 3 formas para que se puede transferir la energía, como conducción, como convección y como radiación. Conducción, contacto de 2 elementos, ya les hemos dicho. Uno que puede conducir y otro que genera energía. Convección, hay una convección entre esos 2 contactos. El contacto aquí es el aire. Entra el contacto del aire, se calienta el aire, cambia el aire, disminuye su densidad y sube. Una vez que sube, ya puede transferir esa energía. Y radiación, partículas. Recuerden, radiación. Hay partículas radioactivas con esa energía. Y cuando esas partículas llegan a ti, a tus manos, tú sientes ese calor. O como en el sol, pues, que es la radiación del sol lo que nos calienta. No hay un contacto directo, sino las partículas de esas radioactivas del sol llegan hacia nosotros y es por eso que sentimos ese calor que está llegando. Es simplemente así, sencillo. ¿Avanzamos? Sí. ¿O hay otra duda? Ok, avancemos. Ok, llegamos a la ley de la termodinámica. Muy bien. Tenemos la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica está muy relacionado con la entalpía. ¿Se acuerdan de la entalpía? Por favor, díganme que se acuerdan de la Es entalpía. La acabamos de decir la cantidad hace de un rato. energía. La diferencia entre entropía y entropía. La cantidad de energía. ¿Qué era la entalpía? Sí. Mide la cantidad. Es la diferencia de energía dentro de un sistema. Creo que era energía. Correcto. Muy bien, ¿viste? Está ahí, Sí, está este bien. concepto está ahí, pero no era la diferencia, sino que nos decía la cantidad de energía dentro de un sistema. Pero muy bien. Solo hay que mejorar solo hay que cambiar. En vez de la diferencia, tú pones la cantidad. O sea, nos cuantificaba la cantidad de energía dentro del sistema. Vean, la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Nos habla acerca de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y que la energía, ¿verdad? Que ya se tiene, se puede transferir. O sea, una vez que la energía se transformó, yo puedo transferirla. ¿Y cómo se transfiere? A través de los procesos que ya vimos, a través de la conducción, a través de la convección y a través de la reducción. Son los 3 procesos en cómo se puede transferir la energía. Pero ¿cómo se transforma la energía? La energía se transforma a través del calor y el trabajo, que era lo que nos hablaba la entalpía. Porque la entalpía nos cuantificaba la energía dentro de un sistema y dentro del sistema se estaba produciendo los procesos. Y, había un trabajo dentro del sistema. Aún el sistema estaba dando un proceso. Pero la entalpía nos iba a decir, mira, dentro de este proceso estamos teniendo
o ganancia de energía o pérdida de energía. Me iba a indicar la energía de mi sistema. Y en la primera ley de la termodinámica pasa eso, o sea, tenemos que existen reactivos y existen productos. Cuando estos reactivos, ¿verdad?, tienen suficiente energía, vean cómo sube gráficamente. Sube esto y una vez que ya estos reactivos tienen su energía, ¿verdad?, se transforma en productos. O sea, es una reacción exotérmica. ¿Qué significa exotérmica? Significa que hay una liberación de energía pues hacia el exterior. Los reactivos tenían suficiente energía y se transforman en producto y liberan esa energía hacia el exterior. Por eso es una reacción exotérmica. Y eso es lo que nos habla de la ley de la termodinámica, pues de cómo se transforma la energía y cómo esta dentro del proceso se puede transferir. Pues llegan los reactivos, tienen su energía suficiente, entran en proceso y liberan esa energía hacia el exterior y terminan convirtiéndose en producto. Y por eso se genera una reacción exotérmica, o sea, hubo una liberación de energía. También tienen que darse cuenta que la entalpía se define con esta letra, delta H. Por si no sabían, delta H es como que la letra que define, o sea, que caracteriza la entalpía. Y tiene que ser, y para que digamos que la reacción es exotérmica, es decir, hay una liberación de energía, o sea, hay suficiente energía en los reactivos para que se puedan transformar en producto, y una vez que se transforma en producto, liberan esa energía hacia el exterior, esta debe ser menor a 0. La forma de la entalpía la vemos aquí. También tenemos que aprendernos esa forma de la entalpía, pues, que simplemente, ¿qué es? Entalpía es igual a la variación de la energía por más el producto de la presión más, o sea, por el volumen. Esa es la fórmula de la entalpía. La entalpía es igual a energía más presión por volumen. Ok, dentro de la primera ley de la termodinámica, que nos dice que la energía no se destruye, sino que se transforma y se transfiere, tenemos exotérmicas, en donde la energía se es liberada hacia el exterior, ya lo explicamos, los reactivos tienen suficiente energía, se transforman en productos y la energía que tenían estos reactivos se liberó hacia el exterior. Ahora, existe el caso contrario, en donde tenemos que los reactivos no tienen suficiente energía como para entrar en proceso y convertirse en productos. Entonces, ¿cómo se va a ocurrir ese proceso si los reactivos no están teniendo la suficiente energía? Ellos van a requerir de una energía externa, es decir, de una fuente externa que les dé esa energía para que ellos entren en ese proceso y se conviertan en producto. Por eso se llama de reacciones endotérmicas. Hay una absorción de esa energía, para que se dé el proceso. ¿Se entendió? Ujú. ¿Y de dónde vendría esa energía que necesitan para que ocurra? ¿De dónde vendría esa energía? Todo depende del sistema. O sea, es como una fuente externa que tú le pongas a tu sistema y eso se pueda dar. Recuerda que todo esto del sistema que estamos hablando, todo esto se da como en el laboratorio. O sea, son cosas del laboratorio y tú vas como examinando. Entonces, tú le puedes agregar una fuente externa de energía, ponte calor, o sea, una llama encendida. Una fuente externa que estás agregando a tu sistema que puede darle energía a tus reactivos para que entren en ese proceso y den ese producto final. Entonces, eso es lo que te quiere decir la primera ley de la termodinámica, pues, que la energía no se va a destruir, sino que simplemente se va a transformar y luego que se transforma, se transfiere.
Entonces, en un sistema en donde los reactivos ya tienen suficiente energía, entra en un proceso de transformación y se convierte en el producto. Y la energía que se transformó se liberó al exterior en forma de calor. Y por eso es una reacción exotérmica, ¿sí? Liberó ese calor, esa energía. Ahora, también está el caso en donde los reactivos no tienen suficiente energía, reciben energía de una fuente externa, ya que tienen esa energía recibida de la fuente externa, sí entran en proceso y se convierten en producto. Pero la reacción no es exotérmica, sino es endotérmica. Recibieron calor, recibieron esa energía para poder convertirse en los productos. ¿Ya? ¿O se entendió así? Sospechoso. Todos me levantan la mano, pero es como sospechoso. Porque pregunto, puestas. Así que chicos, hablen, por favor. Hablen. A ver, si se entendió, me pueden decir qué relación tiene la primera ley de la termodinámica con la entalpía. ¿Qué era la entalpía? ¿Y qué relación tiene con la termodinámica? O sea, con la primera ley de la termodinámica. O sea, yo anoté de lo que dijiste que la entalpía indica el grado de energía de un sistema. Ok. Pero es que, ay, no ¿Y sé, qué? esto está demasiado abstracto, Dios mío. Va bien, va bien. Ok, si la entalpía te va a indicar el grado de energía de un sistema, ¿qué relación tiene con la primera ley de la termodinámica que acabamos de ver? Fácil. Yo tengo las ideas, pero no sé emplearlas muy bien. Pero tengo entendido que en la reacción exotérmica se utiliza la energía del sistema para transformar el reactivo en producto. No se, Ok. o sea, se cambia. Y esa energía va hacia el exterior, por eso es exotérmica. El Mientras que la calor. endotérmica se necesita energía del exterior para formar el producto. Muy bien. Exacto. ¿Y qué relación tiene con la entalpía? Bueno, que simplemente la entalpía te va a indicar, oye, se está o perdiendo energía, perdiendo ese calor producto de la energía, o se está ganando energía, dependiendo del sistema. Esa es la relación, porque la entalpía nos va a decir el grado de energía dentro de un sistema. Si ese sistema está o perdiendo o ganando, dependiendo de lo que se está ocurriendo. Entonces, Ajá. exotérmico sería que pierde Sí, y bien. endotérmico que gana. Y esa es su relación con la entalpía. Exacto, porque la entalpía está Y diciendo, la entalpía mide eso. exacto, mide el grado de energía dentro del sistema. ¿Qué es eso? Pues si está ganando, Oh, si está perdiendo. bueno, creo que ahí hice un poquito de clic. Ok. Si la temperatura es constante en la exotérmica, la temperatura, o sea, el calor que está perdiendo en la exotérmica se debe a la transformación de la energía que tenían los reactivos. Recuerda que hablamos que cuando la energía entra en un proceso de transformación, se pierde calor. O sea, son dos cosas que están muy relacionadas. Toda energía que está en proceso de que se transforma, pierde calor. Entonces, ese calor, o sea, es como la temperatura que se está liberando. A medida que se va transformando la energía, a medida va aumentando ese calor. O sea, no es como, es eso, pues. Depende de la energía, de la transformación de la energía.
Apréndase la forma, ¿vieron? La fórmula de entalpía. Entalpía, que se caracteriza con la letra H, es igual a energía más presión por volumen. Ahí está. Se les puede poner así o se les puede poner así, que es delta de entalpía es igual a la delta de energía por la presión por la variación del volumen. Ok. Es una propiedad termodinámica que se utiliza para medir la cantidad de energía en un sistema, especialmente en procesos donde hay un intercambio de calor y trabajo. ¿Este es el concepto de qué? ¿Qué me dice? Es una propiedad termodinámica que se utiliza para... Entalpía. Correcto, entalpía. Por eso se las puse aquí. Por si no se recordaban cuál era el concepto, ese era el concepto. Segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica tiene que ver con la entropía. ¿Qué era la entropía? ¿Quién me dice? Es el grado de desorden de un sistema. Exacto, es el grado de desorden de un sistema. O sea, me va a cuantificar esa incertidumbre que puede pasar en el proceso de mi sistema. O sea, no hay una seguridad, sino como una incertidumbre. Pasa. En la segunda ley de la termodinámica, la energía inicial que se introduce o posee un sistema no es la misma energía resultante. O sea, la misma energía que entró dentro del sistema no es igual a la que sale. En esta es importante entender la entropía, o sea, el desorden, la tendencia a ese caos, esa incertidumbre que tú no sabes lo que está pasando dentro de ese proceso, o sea, cómo va a terminar ese proceso de tu sistema. La entropía está relacionada con un factor de temperatura constante. Si aumenta la temperatura, las moléculas tienen más movimiento, o sea, mucho más energía. Y si disminuye la temperatura, las moléculas pierden esa movilidad, esa energía. Entonces, vean, y recordando ¿cómo se llama esto? El concepto de presión, también tenemos que saber que la presión era la fuerza que ejercían las moléculas en movimiento sobre una superficie. Entonces vean que la presión está proporcionada a la temperatura. Vamos a ver esta imagen para entenderlo mejor. Entra la entropía. Aquí hay poca entropía. ¿Por qué? Porque hay un orden. Ya tú sabes cómo se están distribuyendo las moléculas. Como yo les decía el ejemplo de el rompecabezas. O sea, si tú ves este orden, ya tú sabes cómo, o sea, ya tú no tienes tanta incertidumbre de cómo se va a ver tu sistema, pues, cómo va a terminar tu sistema. Pero si hay un aumento de la temperatura, si aumenta la temperatura, al haber un aumento de la temperatura, hay mayor movimiento de las partículas, de las moléculas dentro de tu sistema, aumenta la presión, porque la presión era simplemente esos movimientos de las partículas que empiezan a moverse dentro del sistema. Entonces, al haber más presión, más movimiento, tú no sabes cómo puede terminar este sistema. Tú no sabes si este sistema, o sea, no tienes una seguridad de cómo terminar tu sistema. Hay mucha entropía, o sea, no sabes lo que puede pasar al final con el sistema. No sé si se entiende eso.
¿Sí se entendió? O sea, la segunda ley de la termodinámica habla de eso, De de que la energía que entra no es la misma energía que sale. O sea, porque puede haber una variación, puede haber un proceso de incertidumbre. Ya sea porque se aumentó la temperatura, se aumentó la presión, mis moléculas dentro de mi sistema empezaron a moverse, a distribuirse, a chocar entre sí, ya tú no sabes cómo va a terminar ese sistema. Hay una incertidumbre de cómo puede salir esa energía, de cómo va a terminar la energía. Ahora, la energía libre de Gibbs. ¿Se acuerdan de eso? De la energía libre de Gibbs en la clase. No. No. Ok. No importa. La recordamos entonces. La energía libre de Gibbs es una función termodinámica que se utiliza para predecir la espontaneidad de un proceso a temperatura y presión constante. Es decir, nos va a decir, sí, nos va a predecir, pues nos va a predecir si esto va a ser, si esta, vea, dentro del sistema, ¿verdad? Como yo le decía, dentro del sistema, si tú aumentas la temperatura y aumentas la presión, las partículas de tu sistema van a empezar a moverse, a chocarse, o sea, a haber un choque entre ellas. Este choque entre ellas va a aumentar la entropía, es decir, no vas a saber cómo va a terminar esto. Pero en la energía libre de Gibbs puedes, como por ejemplo, calcular, como decir, oye, tranquilo, o sea, vamos a calcular cómo podría terminar esto para ver si va a terminar como algo estable o como algo inestable. Es decir, si tu sistema va a estar estable, va a llegar a un punto de estabilidad, o si tu sistema va a llegar a un punto de inestabilidad. Por eso se define como, o sea, con la función para predecir la espontaneidad de un proceso en donde se aumentó la temperatura y la presión. Y tiene esta fórmula, en donde tenemos que la energía libre de Gibbs se representa con una G, y vean que la que constituye la energía libre de Gibbs es la entalpía, la variación de la temperatura y la entropía. La entropía se define con esta S, o sea, se caracteriza con esta S. En un proceso favorecido termodinámicamente, es decir, un proceso estable, tiende hacia la dirección que hace mínima la energía libre, dando lugar a una energía libre de Gibbs negativa. Esta es una forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica. O sea, que la ley de la termodinámica, o sea, tiene relación con la energía libre de Gibbs. Porque recuerden que la segunda ley de la termodinámica hablamos acerca de que hay entropía. Tú no sabes cómo puede terminar tu sistema. Pero si tú a ese sistema le calculas la energía libre de Gibbs, puede haber o sea, puedes como llegar a predecir la espontaneidad de ese sistema, o sea, cómo podría llegar a terminar y ver si ese sistema va a ser favorable o no va a ser favorable. Si es favorable es porque llega a un punto es favorecido termodinámicamente, pues. Y si no es favorable es porque no es favorecido termodinámicamente. Cuando es favorecido termodinámicamente, la energía libre de Gibbs es negativa, pero cuando no es favorecido termodinámicamente, la energía libre de Gibbs es positiva. No sé cómo puedo explicarlo de una forma más simple, para así como entenderlo de manera gráfica. No sé, vean el ejemplo de una empresa que vende un producto. Tú no sabes si dentro de ese mes se va a ganar o se va a perder, o sea, si va a haber ganancia o va a haber pérdida de dinero. O sea, porque simplemente es una empresa que está vendiendo ese producto. Pero según si tú sacas las cuentas, ¿verdad? Y tú dices, oye, los martes me compran tantos clientes, los miércoles tanto, los jueves tanto.
yo creo que para el fin de semana yo podría llegar a tener, no sé, 500. 500. Si yo tengo 500, mi negocio está funcionando bien. Pero si tú sacas la cuenta y tú ves que tu negocio no llega ni a 200 y tú dices, oye, mi negocio no está funcionando bien, estoy habiendo una pérdida, no se me está haciendo favorable. Así pasa con la termodinámica. O sea, no sabes cómo puede terminar el sistema, pero si tú calculas la energía libre de Gibbs, te podría decir como una idea de cómo podría llegar, o sea, si ese sistema podría llegar a ser favorable o podría llegar a ser no favorable. ¿Se entendió más o menos el ejemplo? La relación entre el ejemplo y esto. Y eso es solo con la entropía, en relación a la entropía, ¿verdad? Exacto, porque la energía libre de Gibbs va a eso, para cuantificar cómo podría terminar esa espontaneidad, o sea, ese proceso espontáneo que se está ocurriendo dentro del sistema. Y eso se debe por la entropía. Ok. Vamos a verlo de una manera aquí. Lo vemos. Vemos cómo la energía libre de Gibbs en procesos que pasan. Pero primero vamos a ver las reglas, porque toda energía libre de Gibbs tiene reglas. Y dice, si la energía libre de Gibbs, o sea, la energía libre de Gibbs es negativa, el proceso es favorecido termodinámicamente. Es decir, es favorecido termodinámicamente, es estable el proceso. El proceso al final va a ser estable. Si la energía de Gibbs es positiva, este proceso va a ser reversible, o sea, va a ser reversible y va a ser desfavorecido. Es decir, va a ser inestable. Vean este ejemplo. Tenemos la fermentación de la glucosa a etanol. Ok. Tú estás en el laboratorio. Tú pones la glucosa y la quieres fermentar que se convierta en etanol. Esto es el sistema. Dentro del sistema está ocurriendo este proceso químico. ¿Qué pasa? Tienes una entalpía de menos 82, pero tienes una entropía de menos 136. Cuando se hace esta suma, tú te das cuenta que la energía libre de Gibbs es de menos 218. Es negativa. Al ser negativa, tú vas a saber que tu sistema, tu proceso es favorecido, según la regla. Recuerden esta regla. Es decir, va a ser termodinámicamente favorecido y va a llegar a un punto de estabilidad. Ok. Negativo. ¿Se ve eso? O sea, ve, en el sistema está ocurriendo esto. Tienes los dos componentes con diferentes expresiones. Pero una vez que tú calculas la energía libre de Gibbs, tú puedes predecir, oye, ¿será que este sistema va a ser favorecido? ¿Va a llegar a equilibrio o no va a llegar, o va a llegar de una manera estable o va a ser inestable? Es decir, no va a ser favorecido. Tú haces tu cálculo de la energía libre de Gibbs y eso te va a decir, como es negativo, según la regla, me va a decir que mi sistema es favorecido termodinámicamente. Ahora veamos el ejemplo de la combustión del etanol. Este es mi sistema. Yo estoy haciendo una combustión del etanol, ¿verdad? En la combustión del etanol tenemos que mi entalpía, que está representada con esta H, es de menos 1367. Mientras que mi entropía y mi temperatura también es de 41, positivo. Hacemos este cálculo y según la energía de Gibbs me dio menos 1326. El sistema es favorecido termodinámicamente o desfavorecido termodinámicamente. Favorecido. Favorecido. Porque cuando tú hiciste tu cálculo, aún te sigue dando la energía de Gibbs negativa. O sea, no te da positiva. Pues, entonces, tú te está diciendo, te está Un equilibrio. prediciendo
que tu sistema va a ser favorecido termodinámicamente. Ahora en este caso, ven que tenemos la entalpía en la descomposición del pentóxido de nitrógeno. Tenemos que la entalpía es de más de 114 y la entropía es de menos 140. Nuevamente hacemos el cálculo y nos dio menos 30. ¿Sigue siendo favorecido? Sí, sigue siendo favorecido. Pero ¿por qué les ponemos 3 ejemplos y los 3 están favorecidos? Porque vean que aquí tanto la entalpía como la entropía era negativa, así que ya tú era como seguro, ¿sabes? Como algo seguro. Es como decir, yo sé que yo en una semana vendo 5 galletas de chocolate. Ya seguro que yo siempre voy a tener la venta de esas 5 galletas. Y por lo tanto mi energía de GIF era algo seguro. Pero ¿qué pasa si hay una variación? Si tenemos que la entalpía es negativa y la entropía es positiva. Aquí hay una incertidumbre. Tú dices, bueno, ¿será seguro o no será seguro? Pero al calcular tu energía de GIF te das cuenta que sigue siendo favorecido. Ahora, ¿y si cambia la entalpía y la entropía es la que se mantiene negativa? También sigue habiendo incertidumbre, pero como sacas tú tu energía de GIF, haces tu ecuación de la energía de GIF, tú ya puedes predecir, oye, sigue siendo favorecido o no es favorecido. ¿Se entiende? Muy bien. Es muy importante que sepas la regla, o sea, que se aprenda la regla de energía libre de GIF. Si el GIF es negativo, es favorecido termodinámicamente. Si es positivo, no es favorecido termodinámicamente, es decir, es reversible, entra en equilibrio y que por lo tanto es inestable. Entonces, eso es lo que hace la energía libre de GIF. Predecir cómo va a terminar el sistema, o sea, cómo darte una idea de cómo podría llegar a terminar. Tú tienes incertidumbre porque está la entropía ahí presente y tú no sabes cómo puede llegar a terminar, pero la energía de GIF te puede dar como una predicción de, oye, puede ser favorecido, puede terminar siendo no favorecido, y ya tú lo predices por la energía libre de GIF. En la energía libre de GIF, ¿verdad? También se va a relacionar con las reacciones exergónicas y las reacciones endergónicas. Esto es más de lo mismo, de lo que habíamos dicho. Entran los reactivos. En las reacciones exergónicas tenemos que los reactivos ya tienen energía. Esto entra en un proceso de transformación y se libera, entra en un proceso de transformación y se libera ese calor y se convierten en producto. ¿Qué pasa? Aquí la energía libre de GIF es menor a 0, es decir, que este sistema es termodinámicamente estable, favorecido. Ahora, en las reacciones endorgónicas, en donde los reactivos, ¿verdad? No tienen suficiente energía, sino que necesitan una fuente externa que le añada esa energía, que les dé esa energía para poder transformarse en producto. Tenemos que la energía libre de GIF es mayor a 0, así que aquí esta energía no es termodinámicamente favorable, sino es termodinámicamente no favorable y por lo tanto es inestable. ¿Se entiende? Lo mismo, pero con las reacciones exergónicas y las reacciones endergónicas. Si está negativo mi energía de GIF, es favorable. Si está positivo, oye, mi sistema no está siendo favorable. Este cuadrito se lo tienen que aprender. Se lo tienen que aprender porque él les va a preguntar. Y vean, es entalpía, esto es entropía, esta es la temperatura. Puede ser baja o puede ser elevada.
Si tenemos entalpía positivo y entropía positivo, mi temperatura es baja, mi energía de GIF es positiva, por lo tanto es no favorable. Ahora, si tenemos entalpía positivo y entropía positivo, pero mi temperatura es elevada, mi energía libre de GIF cuando hago mi cálculo es negativo, por lo tanto mi sistema es favorecido. Y así con cada uno de ellos. Si mi entalpía es positivo y mi entropía es negativo y mi temperatura es baja, mi sistema de GIF es positivo, no es favorable. Pero si mi temperatura es elevada, mi sistema también me da positivo y tampoco no es favorable. O sea, es como que aprenderse este cuadrito. Más por más y temperatura baja da tanto. Más por más y temperatura elevada da tanto. Porque la pregunta, sí la pregunta. Ok, esto lo va a preguntar sí o sí. Y vean cómo la temperatura tiene un gran efecto en los sistemas, pues. Vean cómo aquí mi entalpía y mi entropía es la misma, siguen positiva, pero a una temperatura baja me da positivo. Pero a una temperatura elevada me da negativo. Porque recuerden que la temperatura tiene un gran efecto en los procesos, en las reacciones. Entonces, un factor determinante cuando hago mi ecuación de GIF es la temperatura de mi sistema. Ok, veamos las reacciones redox. ¿Se acuerdan de las reacciones redox? Chicos, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? Se me olvidó. ¿Pero qué pasó en esa clase? ¿Por qué no se acuerdan casi de nada? ¿Están cansados? No sé. Esa clase fue mi trauma más grande existente. Les digo algo, a mí me dieron esa clase online, así que podrás imaginarte. Yo creo que hasta me dormí en esa clase. Pero es importante aprendérselo, pues. Ok, entonces no nos acordamos de la reacción, ¿no? Bien. Vamos a... Ya. River, yo no. Ok, vean lo que vamos a hacer. Vamos a explicar las reacciones redox y ya lo que nos quedaría sería la molécula de ATP y los metabolismos. Esas son dos cosas fáciles, pero ya llevamos 2 horas de clase. Entonces, siento que si se lo doy ahorita no van a entender. Esa es mentira de que ustedes van a decir, ay no, sí van a entender. O sea, ya con 2 horas de clase nuestro cerebro está en modo y mi garganta ya también está up. Así que yo lo puedo dar mañana, a cualquier hora de la tarde. Yo solamente tengo una clase en la mañana y ya después de ahí estoy completamente libre. Entonces podemos a las 6, a las 5, a las 4, cuando ustedes me digan, terminamos dando esas 2 cositas que nos faltan. Pero por favor, chicos, ya les va a acercar el examen. Se los digo de verdad como consejo. Vayan estudiando. Después de las 3 porque iré te pego. Ok, perfecto. Después de las 3, perfecto. A las 4 está más bien. A las 5, bueno, está bien. A las 6, a las 6 es una hora bien para todos, ¿no? Bien, a las 6. A las 6 terminamos Una de ver. pregunta. ¿Sí? Con respecto al material, o sea, no sé si es que lo has enviado o hay que avisarte. O sea, porque tú habías dicho de un material, algo así. Yo tengo un material de agua y también de ¿cómo se llama esto? Estructura celular. Ese es el material que está. Sí, porque tú nos habías mencionado en uno de los cursos que tenías una flashcard, unas guías, algo así. En el agua yo tengo flashcard, que eso es muy importante porque ahí están las cosas que ustedes pueden repasar. Y también tengo una guía de estructura celular. Se las puedo pasar, se me había olvidado la verdad. Así que si me recuerdan muchísimas veces, por favor. Porque no se crean, este semestre no es difícil, pero tiene muchas cositas.
Entonces a veces se me pasan las cositas. Pero ya las voy a volver a pasar por el grupo. También hay un test de agua, si lo quieren hacer. Después de que estudien agua, ustedes pueden poner en práctica su conocimiento y hacen el test. Y Sí. también les voy a hacer un test de este para ver cómo, o sea, pero después de que estudien este, porque sé que si les hago el test ahorita no creo que le vayan a hacer. Así que después de estudiar agua, No, yo tampoco. después de que estudien todo lo que tiene que ver con la bioenergética y la termodinámica, ustedes lo van a estudiar y luego que lo estudien, yo les paso el test. Se lo voy a pasar el miércoles. Yo creo que de aquí al miércoles ya se la han repasado. Sí. Poquito a poquito. Ay, no exageren, esto es fácil. Solamente que es fastidiosito. Ok, veamos las reacciones redox y terminamos entonces con la clase, con lo que falta de la clase mañana. Reacciones redox. Ok, es un proceso en donde una molécula, vean que en las reacciones redox está una molécula que pierde electrones y otra molécula que gana electrones. La molécula que pierde los electrones se llama agente reductor, mientras que la molécula que obtiene electrones se llama agente reducido. ¿Se entiende? El agente reductor pierde las moléculas y el agente reducido ganó las moléculas del agente reductor. Ahora, cuando el agente reductor pierde sus moléculas, entra un proceso de oxidación, es decir, perdió esas moléculas, esos electrones y quedó oxidado, es decir, una molécula sin electrones. El agente que antes era oxidado, o sea, que no tenía electrones, se agarró los electrones del agente reductor y se convirtió en una molécula reducida, es decir, que ganó electrones. Ese es el proceso de oxidación y reducción. Todo agente reductor se convierte en oxidado y todo agente oxidado se convierte en reducido. ¿Se entiende más o menos? Es un jueguito, un juego de ganar electrones o ceder electrones. ¿Quién es el que cede los electrones? El agente oxidado. El agente reductor. ¿Y quién es el que gana los electrones? El agente reducido. El reducido. Exacto. ¿Y el agente oxidante entonces qué sería? El agente oxidante simplemente Es el agente reducido. es aquel agente, ¿verdad?, que recibe los electrones y que va a terminar reducido. O sea, esta agente no tiene electrones. Una molécula sin electrones va a recibir los electrones y se va a convertir en reducido. Pero antes de ser reducido, él simplemente está así, sin electrones, sin nada. Por eso se llama agente oxidante. Entra un proceso de reducción donde ganó los electrones de un agente reductor y se convirtió en reducido. Mientras que el agente reductor entró en un proceso de oxidación en donde se convirtió en oxidado, sin electrones. Un juego de ganar electrones y ceder electrones. ¿Se entiende? Sí. Este jueguito de ganar electrones, ceder electrones y ver cómo terminan, si termina como oxidado, si termina como reducido, dependiendo de que si gana o pierde electrones, a este juego, ¿verdad?, se genera lo que se denomina potenciales redox. Y los potenciales redox es la capacidad que tiene un sistema de ceder o captar electrones y a su vez estabilizar dicho sistema. O sea, eso es un concepto que deben tener. Los potenciales redox es la capacidad que tiene un sistema de ceder o captar electrones y a su vez estabilizar dicho sistema. ¿Cómo se va a captar? ¿Cómo se va a captar o ceder esos electrones? Gracias a las reacciones de oxidación o de reducción. Si hay reacciones de oxidación, el agente reductor se oxida, pierde electrones y queda oxidado.
Y si hay proceso de reducción, el agente oxidado gana electrones y queda reducido. Y por eso se dan los potenciales redox. ¿Bien? No es muy difícil. Sí, creo que sí. ¿Dudas? Creo que lo entiendo. Las reacciones son la oxidación y reducción. Y los potenciales es la capacidad que tiene cada uno de ceder o recibir. Exacto. Potencial de reacción de redox es la capacidad de ceder o de recibir para que el sistema llegue a un equilibrio. ¿Ok? Ok. Y entender, todo agente reductor termina como agente Oxidado. Reducido. no, todo agente reductor termina como agente Oxidado. 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 Y todo agente oxidado termina como agente Reducido. 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 Eso es, si tienes esas cosas, esos tres conceptos ahí en la mente, ya tú sabes lo que son reacciones redox y potenciales redox. Imagínate. Bueno, entonces mañana vamos a ver moléculas de ATP y metabolismo. O sea, los metabolismos y los tipos de metabolismo. Eso, en realidad, es una cosa rapidita. Lo difícil de estos temas es aprenderme los conceptos de la termodinámica. Así que ya para el miércoles le voy a pasar un test y por favor, espero que lo hayan estudiado, porque les recuerdo que ya se está acabando los temas del primer parcial. Ya les queda muy poco para el primer parcial. Así que ya tenemos que ir estudiando temas que ya hemos visto y entendiendo, si es triste, temas que ya hemos visto y también entendiendo los temas que ya estamos viendo. A medida que vamos entendiendo, vamos a repasándolo y les va a ir muy bien. No tengan miedo. Vean que ustedes tienen una gran oportunidad de que les dividió en el parcial en dos. O sea, el primer parcial, antes cuando a mí me lo dieron, era un solo parcial con todos los temas. En cambio, ustedes le están dando ciertos temas para un primer parcial y los otros más temas para el siguiente parcial. O sea, tienen mayor posibilidad, pero aprovechenlo entonces. Si tienes mayor posibilidad, aprovechalo. Aprovecha que no te está dando todos los temas. Aprovecha en estudiar, en aprender. Y eso es simplemente repasando. Recuerden que bioquímica es demasiadamente largo. Es tan largo que incluso yo dando cursos tengo que dar hasta 2 clases en una misma clase. ¿Por qué? Porque si yo les diera una clase por curso, no siquiera pudiera cumplir con el temario. Tengo que darles 2 y tengo que así siempre como que dándoles más y más, ¿sabes? Como un poco más para poder llegar a cumplir el temario. ¿Por qué? Porque es largo. Así que si es largo, tengo que ir estudiándolo constantemente. Yo sé, me van a decir, ay no, Scarlett, pero es que tengo un neuro, tengo ITP, tengo esto, tengo aquello. Sí, yo sé, yo también lo tenía y eso me estresaba muchísimo. Pero igual hay que esforzarme. Oye, chicos, así que vamos a estudiar, vayan estudiando, por favor. Vayan estudiando y cualquier duda que ustedes tengan. Mira, leí agua y se me olvidó lo de la teoría de Brosten en la U y no entiendo. Cari, ayúdame. Mándame un mensaje, escríbeme cuál es tu duda y yo no tengo problema en responder. O estoy estudiando otra vez esto de termodinámica, Carly, horrible, no sé, los potenciales redox. Mándame un mensaje y yo tengo dudas en responder. Y así vayan estudiando. ¿Ok? Entonces, bueno, nos vemos mañana a las 6. A las 6 nos vemos y terminamos lo que falta del tema. Y el miércoles les mando el test. Ahora les pregunto antes de terminar el tema, ¿hay dudas? ¿No hay dudas? Sí hay, pero ahorita no se me ocurre. Sé que cuando lo estudie sí va a ver. Vale. Espero que estudien. Fino. Chao chicos, que tengan feliz noche. Gracias.